Hay un lugar en la Tierra donde todo lo que conocemos como civilización tuvo su origen. Un lugar donde, por primera vez, los seres humanos dejaron de vagar y decidieron quedarse. Donde construyeron casas que se convirtieron en aldeas, aldeas que crecieron hasta ser ciudades, ciudades que se unieron en reinos e imperios. Un lugar donde, hace más de 5000 años, alguien tomó una caña afilada y presionó símbolos en arcilla húmeda, inventando la escritura y con ella la historia misma. Ese lugar es Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak. Y esta es su historia. Piensa por un momento en tu vida cotidiana. Esta mañana probablemente miraste un reloj dividido en 60 minutos. Quizás firmaste un documento legal o cumpliste un contrato. Vives en una ciudad con calles planificadas, edificios de varios pisos, sistemas de agua y alcantarillado. Todas estas cosas que damos por sentadas, que parecen parte natural de la existencia humana, fueron inventadas. Y la mayoría fueron inventadas aquí, en esta franja de tierra fértil del Medio Oriente, por personas que vivieron y murieron hace tanto tiempo que sus nombres se han convertido en polvo. ¿Cómo era despertar en la primera ciudad de la historia? ¿Cómo se sentía ser agricultor en una tierra donde el cielo casi nunca llovía, pero los campos producían abundancia? ¿Qué pensaba un escriba mientras trazaba símbolos que serían leídos 4000 años después? ¿Qué veía un sacerdote cuando subía los escalones de un zigurat hacia el santuario en la cima? Estas son las preguntas que exploraremos juntos, mientras recorremos una civilización que, aunque desaparecida, vive todavía en cada uno de nosotros. Si disfrutas de viajes al pasado como este, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuras exploraciones. Déjame un comentario contándome qué aspecto de la antigua Mesopotamia te intriga más. Y si conoces a alguien que ame la historia, comparte este video con ellos. Ahora cerremos los ojos un momento. Respiremos profundamente. Y cuando los abramos, estaremos en otro tiempo, otro lugar. El sol del amanecer ilumina las murallas de una ciudad que aún no tiene nombre, porque los nombres aún no se han inventado. El aire huele a barro cocido y a humo de leña. A lo lejos, el río brilla como una serpiente de plata. Bienvenidos a Mesopotamia. La historia de Mesopotamia comienza con agua. No con el mar, sino con dos ríos que descienden desde las montañas de lo que hoy es Turquía, serpentean a través de llanuras semiáridas y finalmente desembocan en el Golfo Pérsico. El Tigris, al este, es el más rápido y turbulento, alimentado por las nieves de los montes Zagros. El Éufrates, al oeste, fluye más lento y predecible, permitiendo un control más fácil de sus aguas. Entre estos dos ríos, en una región que los geógrafos llaman la llanura aluvial, se extiende un territorio que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Visualiza esta tierra hace 7000 años. No es el desierto que encontramos hoy, devastado por guerras modernas y cambio climático. Es un paisaje de contrastes. Marismas llenas de cañaverales donde las aves acuáticas anidan por millones. Llanuras de hierba seca que se transforman en praderas verdes después de las crecidas de primavera. Y oasis de palmeras datileras que ofrecen sombra y alimento. El clima es caluroso y seco, con temperaturas que superan los 40 grados en verano. Pero los ríos compensan la falta de lluvia. Son arterias de vida en un cuerpo de tierra sedienta. Los primeros habitantes de esta región eran cazadores-recolectores, grupos nómadas que seguían las manadas de animales y cosechaban plantas silvestres según las estaciones. Pero algo comenzó a cambiar alrededor del 8º milenio antes de nuestra era. En las colinas al norte de la llanura aluvial, en lugares como Yarmo y Çatalhöyük, los humanos empezaron a
domesticar plantas y animales: trigo, cebada, cabras, ovejas, cerdos. Las bases de la agricultura y la ganadería se establecieron en lo que los historiadores llaman la Revolución Neolítica. Y con ella, la posibilidad de quedarse en un lugar, de construir aldeas permanentes, de acumular excedentes. El descenso a la llanura aluvial mesopotámica ocurrió gradualmente, entre el sexto y el quinto milenio antes de nuestra era. Los colonos traían consigo semillas domesticadas y animales de granja, pero se enfrentaban a un desafío fundamental. La región recibía menos de 200 milímetros de lluvia al año, muy por debajo de lo necesario para cultivos. La solución fue revolucionaria. Observaron que durante la primavera, cuando las nieves se derretían en las montañas, los ríos crecían y se desbordaban, depositando lodo fértil en las tierras cercanas. Si podían capturar esa agua, canalizarla, almacenarla, tendrían el poder de hacer florecer el desierto. Así nació la agricultura de irrigación, el sistema que definiría a Mesopotamia durante milenios. Canales excavados a mano desviaban agua de los ríos hacia los campos. Diques y represas controlaban las crecidas, transformando una amenaza en bendición. Shaduf, un sistema de palanca con contrapeso, permitía elevar agua desde canales a niveles superiores. El trabajo era agotador, requiriendo mantenimiento constante para evitar que los canales se obstruyeran con sedimento. Pero los resultados eran extraordinarios. La tierra negra del delta, fertilizada por el limo de las crecidas, producía rendimientos de 20-1. Por cada grano sembrado, se cosechaban 20. En regiones de secano, la proporción era de apenas 5-1. Los excedentes agrícolas permitieron algo sin precedentes en la historia humana: personas que no necesitaban producir su propia comida. Por primera vez, una sociedad podía mantener especialistas a tiempo completo: artesanos que fabricaban herramientas y cerámica, sacerdotes que mediaban con los dioses, administradores que organizaban el trabajo colectivo, guerreros que defendían la comunidad. Esta división del trabajo fue la semilla de la complejidad social, el primer paso hacia lo que llamamos civilización. Las aldeas crecieron. Algunas, favorecidas por su ubicación en cruces de canales o rutas comerciales, atrajeron más población que otras. Los templos, inicialmente modestas estructuras de adobe, se volvieron más elaborados, centros no solo de culto, sino también de almacenamiento y redistribución de excedentes. Apareció la jerarquía. Algunos individuos tenían más poder, más riqueza, más influencia que otros. Los sellos cilíndricos, rodados sobre arcilla para marcar propiedad, sugieren la emergencia de la propiedad privada y la identidad individual. La igualdad de las bandas de cazadores-recolectores quedaba atrás. El nombre Mesopotamia es griego, acuñado mucho después por el historiador Heródoto. Los propios habitantes de la región tenían nombres diferentes para sus tierras. Los sumerios llamaban a su país Kengir o Kiengi, tierra de los señores civilizados. Los acadios la conocían como Mat Akadim, la tierra de Akkad. Pero todos compartían una conciencia de vivir en un lugar especial, bendecido por los dioses con agua vivificadora, una isla de fertilidad en un mundo de aridez. ¿Por qué aquí? ¿Por qué fue Mesopotamia y no otro lugar del mundo donde surgió la primera civilización urbana? Los historiadores debaten las respuestas. Algunos señalan la convergencia de recursos: 2 ríos navegables, tierra fértil, ubicación en cruce de rutas entre Asia, África y Europa. Otros enfatizan la necesidad. La irrigación requería cooperación a gran escala, lo que fomentaba organización social compleja. Otros más sugieren factores culturales o incluso aleatorios. Quizás fue simplemente aquí donde las condiciones se alinearon primero, donde un grupo particular de humanos tomó
decisiones que otros podrían haber tomado, pero no tomaron. Lo que es indiscutible es el resultado. Para el cuarto milenio antes de nuestra era, la llanura aluvial mesopotámica albergaba las comunidades más complejas que el mundo había visto. Y una de ellas, en la confluencia del Éufrates con canales secundarios, estaba a punto de convertirse en algo que nunca había existido. Una verdadera ciudad. Esa ciudad era Uruk. Y su historia es la historia del amanecer urbano de la humanidad. En el año 3200 antes de nuestra era, Uruk era la ciudad más grande del mundo. Sus murallas de ladrillo de barro, que según la leyenda fueron construidas por el héroe Gilgamesh, se extendían por casi 10 kilómetros, encerrando un área de aproximadamente 2,5 kilómetros cuadrados. Dentro de esas murallas vivían entre 40.000 y 80.000 personas, una concentración de población sin precedentes en la historia humana. Para ponerlo en perspectiva, en esa misma época, la mayoría de los asentamientos europeos tenían poblaciones de unas pocas docenas de personas. Uruk era un experimento radical, un lugar donde la humanidad probaba por primera vez las posibilidades y los problemas de la vida urbana masiva. Visualiza la ciudad al amanecer. El sol emerge sobre el horizonte plano de la llanura aluvial, tiñendo de rosa y dorado las paredes de adobe de miles de casas. El sonido de la ciudad despertando llena el aire. Burros rebuznando, vendedores pregonando sus mercancías, el golpeteo rítmico de artesanos trabajando el metal y la arcilla. El olor es una mezcla intensa de humanidad, animales, cocina, humo y el omnipresente aroma del río. Las calles principales, algunas lo suficientemente anchas para que pasen carros, bullen de actividad, mientras callejuelas estrechas serpentean entre bloques de casas apretadas. El corazón de Uruk era el complejo de templos de Eana, dedicado a Inanna, diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Aquí se alzaban estructuras que habrían asombrado a cualquier visitante de la época. El templo blanco, construido sobre una plataforma de 14 metros de altura, sus paredes encaladas brillando bajo el sol, como un faro visible desde kilómetros a la redonda. Los patios del complejo estaban decorados con miles de conos de arcilla pintados de colores, insertados en las paredes para formar mosaicos geométricos. Era arquitectura, diseñada para impresionar, para comunicar poder y conexión con lo divino. Pero Uruk no era solo un centro religioso. Era también el corazón económico de una región extensa. Los templos funcionaban como bancos y almacenes, recibiendo ofrendas y tributos, redistribuyendo recursos, organizando el trabajo agrícola y artesanal. Los primeros documentos escritos que conocemos, tablillas de arcilla con impresiones de pictogramas, provienen de los archivos de Eana y registran transacciones económicas. Tantas medidas de cebada, tantas cabezas de ganado, tantos jarrones de cerveza. La escritura nació de la necesidad de administrar la complejidad. Cerca de Uruk, otras ciudades emergían con características similares. Ur, famosa más tarde como la ciudad natal del patriarca bíblico Abraham, se desarrolló en la desembocadura del Éufrates, controlando el comercio marítimo con el Golfo Pérsico. Sus tumbas reales, excavadas en la década de 1920 por el arqueólogo Leonard Woolley, revelaron tesoros extraordinarios. Joyas de oro y lapislázuli, instrumentos musicales con cabezas de toro y evidencia de sacrificios humanos donde decenas de sirvientes acompañaban a sus señores a la muerte. Eridu, considerada por los propios sumerios como la ciudad más antigua del mundo, era un centro de culto a Enki, dios de las aguas dulces y la sabiduría. Nippur albergaba el templo de Enlil, rey de los dioses, y funcionaba como capital religiosa de Sumer, aunque nunca fue capital política. La estructura social de estas ciudades era compleja.
En la cima estaban los reyes y sacerdotes, a menudo figuras que combinaban autoridad política y religiosa. El título En significaba tanto señor como sumo sacerdote, y el Lugal, o gran hombre, era el líder militar que eventualmente se convirtió en monarca hereditario. Debajo de ellos estaba una élite de nobles, administradores de alto rango y mercaderes ricos. Luego venían los artesanos especializados, trabajadores del metal, carpinteros, tejedores, alfareros, cada uno organizado en gremios con sus propias tradiciones y secretos. La mayoría de la población eran campesinos y trabajadores, algunos libres y otros dependientes de templos o nobles. En el escalón más bajo estaban los esclavos, prisioneros de guerra o personas que habían caído en servidumbre por deudas. Las casas de la gente común eran modestas estructuras de adobe, con una o dos habitaciones organizadas alrededor de un patio central donde se cocinaba y se realizaban las tareas domésticas. Los techos eran planos, hechos de vigas de madera y esteras de caña cubiertas con barro, y servían como espacio adicional para dormir en las noches calurosas. Las casas de los ricos eran más grandes, con múltiples habitaciones, a veces de 2 pisos, con paredes más gruesas para mantener el frescor. Pero incluso los palacios de los reyes estaban construidos con el mismo material humilde, el ladrillo de barro, que era casi el único recurso de construcción disponible en la llanura aluvial. La vida urbana traía consigo problemas nuevos. La concentración de personas y animales generaba basura y desechos que amenazaban la salud pública. Las calles de Uruk, aunque impresionantes para su época, carecían del sistema de alcantarillado que desarrollarían civilizaciones posteriores. Las enfermedades infecciosas encontraban en las ciudades su ambiente ideal, y las epidemias debieron ser frecuentes, aunque apenas dejaron registro. La desigualdad social era visible a diario. El palacio y el templo se alzaban sobre las casuchas de los pobres, y el contraste entre el oro de los reyes y el barro de los campesinos era imposible de ignorar. Pero la ciudad también ofrecía oportunidades que ninguna aldea podía igualar. Aquí, un artesano talentoso podía encontrar mercado para sus productos. Aquí, un joven ambicioso podía aprender a escribir y ascender en la jerarquía. Aquí había festivales, rituales, entretenimiento, la posibilidad de una vida más rica y variada que la rutina interminable del trabajo agrícola. Las ciudades mesopotámicas atraían inmigrantes de regiones cercanas y lejanas, creando una mezcla cultural que fomentaba la innovación. Los mesopotámicos eran conscientes de vivir en un entorno urbano excepcional. Sus mitos describían a los dioses creando las ciudades primero, antes incluso que a los humanos. La epopeya de Gilgamesh comienza con una descripción admirada de las murallas de Uruk, invitando al lector a examinar sus cimientos, a contar sus ladrillos, a maravillarse ante su construcción. Ser urbano era ser civilizado. El mundo más allá de las murallas era salvaje, peligroso, menos que humano. Esta identidad urbana tendría consecuencias duraderas. Las ciudades mesopotámicas competían entre sí por recursos, rutas comerciales y prestigio. Las rivalidades llevaban a guerras frecuentes, y con ellas a la necesidad de murallas, ejércitos y líderes militares. La historia de Mesopotamia es, en gran medida, una historia de ciudades luchando por la supremacía, de imperios que unificaban la región temporalmente antes de fragmentarse de nuevo. Pero a través de todas las guerras y cambios políticos, la vida urbana continuaba, resiliente, adaptable, profundamente arraigada. Y en el corazón de esa vida urbana, sosteniendo todo el edificio de la civilización mesopotámica, estaba el trabajo incesante de millones de personas anónimas. Campesinos, artesanos, trabajadores cuyos nombres nunca fueron registrados, pero cuyo esfuerzo hizo posible todo lo demás.
El día comenzaba antes del amanecer para la mayoría de los mesopotámicos. En las casas de adobe del barrio de los trabajadores, la primera luz del sol encontraba a las mujeres ya despiertas, avivando el fuego en los pequeños hornos de arcilla, preparando el pan que alimentaría a la familia. El pan mesopotámico era diferente al que conocemos. Tortas planas de cebada, a veces mezcladas con dátiles para darles dulzura, cocidas directamente sobre las brasas o en las paredes calientes del horno. Su olor llenaba las calles estrechas, mezclándose con el humo de cientos de cocinas en un aroma que definía la mañana urbana. Visualiza el interior de una casa típica del tercer milenio antes de nuestra era. Las paredes son de ladrillo de adobe sin cocer, irregulares y ásperas al tacto. El piso es de tierra apisonada, barrida pero nunca completamente limpia del polvo que se infiltra por todas partes. El mobiliario es escaso, esteras de caña para dormir, enrolladas durante el día, algunos taburetes bajos de madera o ladrillo, jarras de cerámica para almacenar agua, cerveza y grano, cestas de mimbre colgadas de las vigas para guardar alimentos fuera del alcance de roedores. La luz entra por la puerta, que permanece abierta la mayor parte del día, y por pequeñas ventanas cerca del techo que proporcionan ventilación. La familia mesopotámica típica era nuclear: padre, madre e hijos, aunque a menudo abuelos, tíos o huérfanos se incorporaban al hogar. Los hombres trabajaban fuera de casa, en los campos si eran campesinos, en talleres si eran artesanos, en los canales si eran trabajadores de mantenimiento. Las mujeres gestionaban el hogar, cocinaban, tejían, cuidaban a los niños, preparaban cerveza para consumo doméstico. Pero la división del trabajo no era absoluta. En épocas de cosecha, toda la familia trabajaba en los campos, y algunas mujeres ejercían oficios fuera del hogar como cerveceras comerciales, tejedoras, en talleres del templo, o incluso escribas. La dieta del pueblo era monotonía con variaciones. La base era la cebada, consumida como pan, gachas o cerveza. La cerveza mesopotámica no era la bebida clara y carbonatada que conocemos. Era espesa, turbia, nutritiva, bebida a través de pajillas para filtrar los grumos de grano. Era la bebida de todas las clases sociales, desde el campesino hasta el rey, y los textos sumerios la celebraban como regalo de los dioses. Los dátiles proporcionaban dulzura y podían fermentarse para hacer vino de palma. Cebollas, ajos, puerros y pepinos acompañaban los platos. La carne era un lujo para la mayoría. Pescado del río para quienes vivían cerca, cordero o cabra en festivales y ocasiones especiales, cerdo con menor frecuencia. Un documento extraordinario que nos da una ventana a la vida familiar mesopotámica son los llamados proverbios sumerios, colecciones de dichos populares que los estudiantes copiaban como ejercicio de escritura. Algunos son universales. No decidas un caso antes de escuchar a ambas partes. Otros revelan preocupaciones cotidianas. Una esposa amante construye la casa. Una esposa que odia la destruye. Quien tiene mucha plata puede ser feliz. Quien tiene mucha cebada puede ser feliz. Pero quien no tiene nada puede dormir. Estos proverbios muestran una sociedad que valoraba la familia, el trabajo honrado y la prudencia, pero también conocía la pobreza, el conflicto doméstico y las incertidumbres de la vida. Los niños mesopotámicos crecían rápidamente en el mundo adulto. No había infancia prolongada como la conocemos hoy. Desde los 5 o 6 años, los niños ayudaban en las tareas del hogar o acompañaban a sus padres al trabajo. Solo una minoría, hijos de familias acomodadas, asistía a la escuela para aprender a escribir. Para la mayoría, la educación era práctica. Aprender el oficio del padre, las habilidades domésticas de la madre, las tradiciones y valores transmitidos oralmente, de generación en generación. La enfermedad y la muerte eran presencias constantes.
La esperanza de vida promedio se estima en 35 a 40 años, aunque quienes sobrevivían la infancia tenían buenas posibilidades de alcanzar la vejez. La mortalidad infantil era devastadora. Quizás 1 de cada 3 niños moría antes de los 5 años. Las causas incluían enfermedades infecciosas, desnutrición, accidentes y complicaciones del parto. Los mesopotámicos respondían con una combinación de medicina práctica y magia, exorcismos para expulsar demonios causantes de enfermedad, junto con remedios herbales, cataplasmas y cirugía básica. Los médicos y exorcistas coexistían, y a menudo eran la misma persona. El tiempo libre era escaso, pero existía. Los días festivos religiosos, que eran numerosos, proporcionaban descanso del trabajo y oportunidades de celebración. Los hombres jugaban a juegos de tablero, como el juego real de Ur, cuyos tableros decorados se han encontrado en tumbas de todas las clases sociales. Se bebía cerveza en tabernas, se escuchaban historias de los tiempos antiguos, se participaba en procesiones religiosas donde las estatuas de los dioses eran llevadas por las calles. La música era popular. Arpas, liras, flautas y tambores acompañaban tanto los rituales religiosos como las celebraciones privadas. El ritmo de la vida estaba marcado por el calendario agrícola y religioso. Las estaciones dictaban el trabajo. Siembra en otoño, cuando las aguas de la crecida se retiraban dejando campos fertilizados. Riego constante durante el invierno, cuando los cultivos crecían bajo el sol suave. Cosecha en primavera, antes de que el calor abrasador del verano marchitara todo. El verano era tiempo de procesar y almacenar el grano, reparar herramientas, mantener los canales, y luego el ciclo comenzaba de nuevo, año tras año, generación tras generación. Las mujeres mesopotámicas tenían más derechos que sus contrapartes en 1900, muchas sociedades antiguas posteriores. Podían poseer propiedades, iniciar divorcios en ciertas circunstancias, manejar negocios y testificar en tribunales. El Código de Hammurabi incluye numerosas leyes que protegen a las esposas de maridos negligentes o abusivos. Una mujer cuyo esposo era capturado en guerra podía volver a casarse si no tenía medios de subsistencia, y si el primer esposo regresaba, podía elegir con quién quedarse. Esto no significa que existiera igualdad de género. Las mujeres estaban claramente subordinadas a los hombres en la estructura social. Pero dentro de esa subordinación tenían espacios de autonomía que no debemos ignorar. La ropa del pueblo era simple. Túnicas de lana o lino que llegaban hasta las rodillas para los hombres, hasta los tobillos para las mujeres. El color natural del tejido, blanco, grisáceo o marrón, predominaba. Los tintes eran caros y reservados para los ricos. En invierno, capas de lana más gruesa protegían del frío, que podía ser intenso en las noches del desierto. Los pies iban frecuentemente descalzos o calzados con sandalias de cuero. Solo la élite usaba la lana de mejor calidad, los tejidos más finos, los adornos de metal y piedra que indicaban estatus. Quizás lo más notable de la vida cotidiana mesopotámica es cuánto nos resulta reconocible. Las preocupaciones de aquellas personas, alimentar a sus familias, proteger a sus hijos, mantener sus hogares, encontrar momentos de alegría en medio del trabajo, son las mismas que conocemos hoy. Los proverbios sumerios que se quejan de hijos desobedientes, de esposas difíciles, de jefes injustos, podrían haber sido escritos ayer. La condición humana, con sus alegrías y sufrimientos, sus esperanzas y frustraciones, permanece constante a través de los milenios. Pero para sostener toda esta vida cotidiana, para alimentar a las ciudades crecientes y a los templos hambrientos de ofrendas, era necesario un sistema de producción agrícola de escala sin precedentes. Y ese sistema dependía de algo
que los mesopotámicos dominaron como ningún otro pueblo de su tiempo: el control del agua. En una región donde la lluvia promedio era de apenas 150 a 200 milímetros anuales, insuficiente para cualquier cultivo, los mesopotámicos lograron producir excedentes agrícolas que alimentaron a las primeras grandes ciudades de la historia. Este aparente milagro tiene un nombre: irrigación. Y su desarrollo representa uno de los logros de ingeniería más importantes de la antigüedad. Visualiza el sistema de canales que rodeaba una ciudad como Lagash en el tercer milenio antes de nuestra era. Desde el río Éufrates, un canal principal de varios metros de ancho se adentra tierra adentro, su curso cuidadosamente planificado para aprovechar la pendiente natural del terreno. De este canal principal nacen canales secundarios más pequeños, y de estos, acequias aún menores que llevan el agua directamente a los campos. Es una red arterial, comparable en complejidad a los sistemas de irrigación modernos, construida y mantenida enteramente con trabajo manual. El funcionamiento del sistema requería conocimiento sofisticado. Los ingenieros mesopotámicos comprendían los principios de la hidráulica: cómo el agua fluye siguiendo la gravedad, cómo la velocidad del flujo afecta la erosión, cómo construir compuertas que regulen el paso del agua. Medían los niveles del río para predecir las crecidas y ajustaban las compuertas en consecuencia. Un error de cálculo podía significar inundación destructiva o sequía devastadora. La irrigación no era simplemente técnica, era supervivencia. El trabajo de mantenimiento era constante y agotador. Los canales se obstruían con sedimento que el río arrastraba desde las montañas, y cada año había que dragar toneladas de lodo para mantener el flujo. Las orillas se erosionaban y debían reforzarse con estacas y cestas de mimbre, llenas de piedras. Las compuertas de madera se pudrían y debían reemplazarse. Este trabajo recaía sobre los campesinos como obligación de corbea. Trabajo no remunerado debido al templo o al palacio, a cambio del derecho a cultivar la tierra. Semanas enteras cada año se dedicaban al mantenimiento de los canales, bajo supervisión de funcionarios que registraban meticulosamente quién cumplía y quién no. El calendario agrícola mesopotámico estaba perfectamente adaptado al régimen de los ríos. La crecida principal del Tigris y el Éufrates ocurre en primavera, alimentada por el deshielo de las montañas de Anatolia. Pero esta crecida llegaba demasiado tarde para la siembra y demasiado temprano para la cosecha, un desafío que los egipcios, con su crecida de verano más favorable, no enfrentaban. Los mesopotámicos respondieron con sistemas de almacenamiento, cuencas de retención donde el agua de la crecida se acumulaba para ser liberada gradualmente durante los meses siguientes. Los cultivos principales eran cereales, cebada predominantemente, porque toleraba mejor la salinidad del suelo mesopotámico, y trigo en menor cantidad. Se sembraban en otoño, después de que las aguas de la crecida se retiraban, y se cosechaban en primavera antes del calor del verano. Los rendimientos eran extraordinarios para la época. Documentos del período de Ur III registran cosechas de hasta 30 granos por cada grano sembrado, aunque el promedio estaba más cerca de 15 a 20. Esto era varias veces superior a lo que se lograba en agricultura de secano. Pero la irrigación tenía un lado oscuro que los mesopotámicos entendieron demasiado tarde. El agua del río, al evaporarse bajo el sol intenso, dejaba atrás sales minerales que gradualmente se acumulaban en el suelo. Este proceso, llamado salinización, hacía la tierra cada vez menos productiva. Los documentos muestran un cambio revelador. En el tercer milenio, el trigo representaba una parte significativa de la cosecha. Para el segundo milenio, había casi desaparecido, reemplazado por la cebada más tolerante a la sal. Y los rendimientos de incluso la cebada iban disminuyendo. Ciudades que habían sido prósperas se abandonaron cuando sus campos se volvieron estériles.
La civilización sumeria, en cierto sentido, se suicidó lentamente por su propio éxito agrícola. Además de los cereales, los mesopotámicos cultivaban una variedad de productos complementarios. Los huertos de palmeras datileras eran especialmente valiosos, proporcionando fruta nutritiva, madera para construcción, fibras para cuerdas y cestas, e incluso sombra que permitía cultivar hortalizas delicadas debajo de las palmeras. Un huerto de dátiles bien mantenido podía producir durante generaciones, representando una inversión de largo plazo que se transmitía de padres a hijos. Los jardines de hortalizas producían cebollas, ajos, puerros, pepinos, lechugas y legumbres diversas. El lino se cultivaba para fibra textil y aceite de sus semillas. El sésamo era la principal fuente de aceite vegetal. La ganadería complementaba la agricultura. Ovejas y cabras proporcionaban lana, leche, carne y cuero. El ganado vacuno, más costoso de mantener, se usaba principalmente como animales de tiro para arar y para tirar de carros. Los cerdos, alimentados con desperdicios, eran la fuente de carne más accesible para la gente común. Burros servían como bestias de carga indispensables para el transporte. Los caballos, introducidos más tardíamente, eran animales de guerra y prestigio, no de trabajo agrícola. La organización del trabajo agrícola involucraba a toda la sociedad. Los templos y palacios poseían vastas extensiones de tierra trabajadas por dependientes que recibían raciones de cebada, aceite y lana a cambio de su labor. Los campesinos libres cultivaban sus propias parcelas, pero debían pagar impuestos en especie al Estado. Los sistemas de arrendamiento permitían que quienes no tenían tierra propia la cultivaran a cambio de una parte de la cosecha, típicamente un tercio o la mitad. La burocracia del templo registraba todo: hectáreas cultivadas, rendimientos por campo, raciones distribuidas, impuestos recaudados. La agricultura era demasiado importante para dejarse al azar. Quizás el dato más asombroso sobre la agricultura mesopotámica es su productividad total. Se estima que en el período de Ur III, alrededor del año 2100 antes de nuestra era, la llanura aluvial producía suficiente grano para alimentar a más de 1 millón de personas. Esta cifra no sería igualada en la región hasta el siglo XX de nuestra era. La agricultura mesopotámica, con todas sus limitaciones, fue uno de los sistemas de producción de alimentos más exitosos de la historia antigua. Y fue precisamente esa productividad la que permitió el desarrollo de algo verdaderamente revolucionario. Con excedentes suficientes para alimentar a miles de personas que no trabajaban la tierra, Mesopotamia pudo crear especialistas de tiempo completo dedicados a actividades que transformarían la historia humana. Entre ellos, los más importantes fueron quizás los escribas, guardianes de una tecnología que cambiaría todo: la escritura. Hay un momento en la historia humana que divide todo en antes y después. Un umbral tan significativo que determina cómo nombramos las eras. Ese momento es la invención de la escritura. Todo lo anterior es prehistoria, reconstruida a partir de huesos, piedras y suposiciones. Todo lo posterior es historia propiamente dicha, narrada por las voces de quienes la vivieron. Y ese momento ocurrió aquí, en Mesopotamia, hace aproximadamente 5.300 años. Visualiza la escena en un almacén del templo de Eana, en Uruk, alrededor del año 3400 antes de nuestra era. Un funcionario del templo tiene ante sí montones de jarras de aceite, sacos de cebada, cabezas de ganado que han sido entregadas como ofrenda o tributo. Necesita registrar estas cantidades. ¿Pero cómo? No puede memorizar todo. Los volúmenes son demasiado grandes. Los métodos anteriores, fichas de arcilla de diferentes formas para representar diferentes productos, se han vuelto insuficientes. Entonces, toma una tablilla de arcilla húmeda
y con una caña cortada en ángulo comienza uno a hacer marcas. Un círculo para el ganado, líneas para las cantidades, un símbolo para el nombre del donante. Ha inventado, probablemente sin darse cuenta, el primer sistema de escritura de la historia. Los orígenes de la escritura cuneiforme fueron humildes y prácticos. Los primeros documentos que conocemos son inventarios y recibos, listas de bienes recibidos y distribuidos. No hay poesía, ni mitos, ni cartas personales en esta etapa temprana. La escritura nació como herramienta contable, respuesta a las necesidades administrativas de una economía cada vez más compleja. Pero una vez inventada, sus posibilidades se expandieron rápidamente. El sistema comenzó con pictogramas, dibujos simplificados de los objetos que representaban. Un pictograma de una cabeza de vaca significaba vaca. Un pictograma de un cuenco significaba cuenco, o, por extensión, comida. Combinaciones de pictogramas podían expresar ideas más complejas. El símbolo de boca, junto al de agua, significaba beber. Este sistema, llamado escritura logográfica, podía representar cosas y conceptos concretos, pero era limitado para expresar ideas abstractas, verbos o nombres propios. La solución fue revolucionaria: usar los signos no por su significado, sino por su sonido. El símbolo para flecha, pronunciado ti en sumerio, podía usarse también para escribir ti significando vida, una palabra que sería difícil de representar pictográficamente. Este principio, llamado rebus, permitió que la escritura cuneiforme se volviera fonética, capaz de representar cualquier palabra del idioma, no solo objetos concretos. Para el año 2500 antes de nuestra era, el sistema había evolucionado hasta poder expresar toda la complejidad del lenguaje hablado. El nombre cuneiforme viene del latín cuneus, cuña, y describe la forma de las marcas. Los escribas dejaron de dibujar líneas curvas, difíciles de trazar en arcilla, y adoptaron un estilo basado en impresiones de la caña. Cuñas horizontales, verticales y diagonales que se combinaban para formar los signos. El sistema era complejo. El sumerio cuneiforme completo incluía más de 600 signos, cada uno con múltiples lecturas posibles. Aprender a escribir requería años de entrenamiento intensivo. Las tablillas de arcilla eran el soporte ideal para la escritura cuneiforme. La arcilla era abundante en Mesopotamia, prácticamente gratuita. Una tablilla recién formada era lo suficientemente blanda para recibir impresiones, y una vez seca o cocida, se volvía durable. Miles de tablillas han sobrevivido enterradas en las ruinas de ciudades mesopotámicas durante milenios, mientras que papiros egipcios y pergaminos posteriores se descomponían. Irónicamente, muchas tablillas se preservaron mejor gracias a los incendios que destruyeron los edificios donde se almacenaban. El fuego coció la arcilla, volviéndola prácticamente indestructible. Imagina el archivo del templo de Nippur, donde se han encontrado más de 30.000 tablillas. Estantes de madera, hoy desaparecidos, sostenían filas de tablillas organizadas por tema. Contratos de venta de tierras, préstamos de cebada, registros de trabajadores del templo, himnos a los dioses, listas de vocabulario, ejercicios escolares. Etiquetas de arcilla identificaban el contenido de cada estante. Era una biblioteca y un archivo, un repositorio de conocimiento que rivalizaba en organización con cualquier institución moderna. El impacto de la escritura fue transformador. Por primera vez, el conocimiento podía transmitirse sin presencia física, sin contacto directo entre emisor y receptor. Un rey podía enviar órdenes a gobernadores en provincias distantes. Un mercader podía llevar contratos que respaldaban sus transacciones. Un sacerdote podía leer himnos compuestos por predecesores muertos hace generaciones.
La escritura creó una memoria colectiva que trascendía la vida individual, permitiendo que el conocimiento se acumulara de generación en generación. La escritura cuneiforme se expandió más allá de Mesopotamia. Los acadios, que hablaban un idioma semítico completamente diferente del sumerio, adoptaron el sistema cuneiforme y lo adaptaron a su lengua. Los hititas en Anatolia, los elamitas en Irán, los hurritas en el norte de Siria, todos adoptaron la escritura cuneiforme para sus propios idiomas. En el segundo milenio, antes de nuestra era, el acadio escrito en cuneiforme se convirtió en la lengua franca del cercano Oriente, usada para correspondencia diplomática desde Egipto hasta Babilonia. Un ejemplo extraordinario de esta extensión son las cartas de Amarna, encontradas en Egipto en 1887. Esta colección de casi 400 tablillas incluye correspondencia entre faraones egipcios y reyes de Asiria, Babilonia, Mitanni y ciudades-estado de Canaán. Los faraones, que tenían su propio sistema de escritura jeroglífica, usaban escribas acadios para comunicarse con el mundo exterior. La escritura cuneiforme era el inglés de la diplomacia antigua. Y sin embargo, por toda su importancia, la escritura permaneció como privilegio de unos pocos. Se estima que menos del 2% de la población mesopotámica era alfabetizada. Para la inmensa mayoría, las marcas en las tablillas eran símbolos misteriosos, incomprensibles, casi mágicos. Los escribas formaban una clase aparte, respetada y necesaria, guardianes de un conocimiento que les confería poder. En las escuelas de escribas de Nippur, llamadas Eduba o Casa de las Tablillas, niños de familias acomodadas comenzaban su entrenamiento a los 7 u 8 años. Los esperaban al menos una década de estudio riguroso, memorización interminable, ejercicios repetitivos y disciplina estricta. El camino era arduo, pero la recompensa era grande. Dominar la escritura significaba escapar del trabajo manual, acceder a posiciones de poder, convertirse en uno de los guardianes del conocimiento que sostenía la civilización. Visualiza una mañana en la escuela de escribas. El patio de una casa grande, quizás la residencia de un escriba exitoso que enseña a aprendices para complementar sus ingresos. Decenas de estudiantes sentados en el suelo de barro, cada uno con una tablilla de arcilla húmeda sobre las rodillas. El maestro dicta mientras un asistente corrige los trabajos del día anterior. Los estudiantes más avanzados copian textos literarios. Los principiantes practican signos básicos una y otra vez, llenando tablillas con columnas de cuñas repetidas hasta que sus manos memorizan los movimientos. El currículum de la escuela de escribas era sistemático y exhaustivo. Los primeros años se dedicaban a dominar los signos básicos, signos silábicos, signos logográficos, signos determinativos que indicaban la categoría de la palabra siguiente. Los estudiantes copiaban listas de vocabulario organizadas por tema, listas de dioses, listas de oficios, listas de animales, listas de piedras y minerales. Estas listas, que los arqueólogos han encontrado en múltiples copias, servían tanto como ejercicios de escritura como enciclopedias primitivas del conocimiento sumerio. En etapas posteriores, los estudiantes pasaban a copiar textos literarios, mitos, himnos, proverbios, textos de lamentación. Estos textos servían múltiples propósitos: practicar la escritura de signos más complejos, internalizar los valores culturales de la tradición sumeria y preservar la literatura copiándola de generación en generación. Gracias a este sistema educativo, conocemos la epopeya de Gilgamesh, los himnos a Inanna, los mitos de la creación sumeria. Los escribas no solo eran administradores, eran los guardianes de la memoria cultural. Un texto sumerio conocido como Los Días Escolares ofrece una descripción vívida de la vida estudiantil. El protagonista describe su rutina: llegar temprano a la escuela, saludar respetuosamente al maestro,
recibir la tablilla del día anterior con correcciones, copiar nuevos ejercicios hasta el mediodía, comer el almuerzo que ha traído de casa, continuar trabajando hasta la tarde. El texto también menciona los castigos frecuentes: golpes por llegar tarde, por hablar sin permiso, por errores en la escritura. Mi maestro me golpeó y dije: ¿por qué me golpeas? Y él dijo: porque no mantuviste la cabeza sobre tu trabajo. La educación antigua no era gentil. El texto también revela la corrupción del sistema. El estudiante, frustrado por sus malas calificaciones, convence a su padre de invitar al maestro a cenar, darle regalos de ropa y un anillo, tratarlo con honor. El resultado es predecible. Mi maestro me alegró el corazón. Me hizo cabeza de los estudiantes. La crítica social implícita es notable. Incluso hace 4000 años, el soborno funcionaba. Los escribas que completaban su formación encontraban empleo en diversas instituciones. Los templos necesitaban escribas para administrar sus vastas propiedades, registrar ofrendas, copiar textos rituales. Los palacios empleaban escribas para la correspondencia real, los registros de impuestos, los anales históricos. Los mercaderes contrataban escribas para redactar contratos y llevar cuentas. Algunos escribas trabajaban independientemente, sentados en las puertas de los mercados, ofreciendo sus servicios a quien necesitara un documento escrito. El conocimiento que manejaban los escribas iba mucho más allá de la simple alfabetización. Los escribas eran los matemáticos de Mesopotamia, dominando un sistema numérico sexagesimal, de base 60, que permitía cálculos sofisticados de áreas, volúmenes, raíces cuadradas y tablas de multiplicar. Este sistema, heredado por nosotros, es la razón por la que dividimos la hora en 60 minutos y el círculo en 360 grados. Los escribas eran también astrónomos, registrando observaciones celestiales que eventualmente permitirían predecir eclipses con precisión notable. Eran médicos, copiando listas de síntomas y tratamientos. Eran abogados, redactando contratos que protegían los derechos de las partes. Imagina el prestigio de un escriba de alto rango en una ciudad como Ur. Viste ropas finas, lleva un sello cilíndrico personal que usa para firmar documentos, tiene acceso a los círculos de poder del templo y el palacio. Quizás posee tierras que otros cultivan para él, liberándolo del trabajo físico. Cuando camina por la calle, la gente lo reconoce y lo trata con respeto. Es un hombre de conocimiento en una sociedad donde el conocimiento es escaso y valioso. Un aspecto fascinante de la tradición escribal es la relación entre el sumerio y el acadio. El sumerio, primera lengua escrita de la historia, dejó de hablarse como lengua viva probablemente hacia el año 2000 antes de nuestra era, reemplazado por el acadio semítico. Pero siguió usándose como lengua de prestigio y erudición, similar al latín en la Europa medieval. Los escribas acadios aprendían sumerio como parte de su formación, copiando textos en un idioma que ya nadie hablaba en casa. Esta tradición continuó durante más de 1000 años, un testimonio extraordinario del conservadurismo de la cultura escribal. El conocimiento mesopotámico, preservado en tablillas de arcilla, abarcaba prácticamente todos los campos del saber de su época. Textos matemáticos resolían ecuaciones cuadráticas 1000 años antes de los griegos. Textos astronómicos registraban los movimientos de Venus con precisión que solo sería igualada en el Renacimiento. Textomau, médicos catalogaban síntomas, diagnósticos y tratamientos para cientos de enfermedades. Textos legales establecían principios de derecho contractual que reconoceríamos hoy. Y textos literarios expresaban las preocupaciones eternas de la humanidad: el amor, la muerte, el significado de la vida, la relación con lo divino. Esa relación con lo divino era quizás el aspecto más central de la vida mesopotámica.
Los dioses no eran abstracciones filosóficas, sino presencias reales, poderosas y a menudo caprichosas, que controlaban cada aspecto de la existencia humana. Para comunicarse con ellos, para ganar su favor y evitar su ira, los mesopotámicos construyeron los edificios más impresionantes de su civilización, los templos y zigurats que se alzaban sobre las llanuras como montañas artificiales. Los mesopotámicos vivían en un mundo poblado de dioses. No un dios único y omnipotente, sino un panteón de deidades con personalidades, historias, rivalidades y relaciones, familiares tan complicadas como las de cualquier telenovela moderna. An, el dios del cielo, era el padre de los dioses, distante y majestuoso. Enlil, dios del viento y las tormentas, era el rey activo del panteón, quien decretaba los destinos y podía destruir civilizaciones con su aliento. Enki, dios del agua dulce y la sabiduría, era el benefactor de la humanidad, quien enseñó a los mortales las artes de la civilización. Inanna, diosa del amor, la guerra y la fertilidad, era la más popular y compleja, adorada desde Uruk hasta los confines del mundo conocido. Visualiza el Zigurat de Ur, construido por el rey Ur-Nammu alrededor del año 2100 antes de nuestra era. Su núcleo de ladrillo de adobe, revestido con una capa de ladrillo cocido para protegerlo de la erosión, se eleva en 3 terrazas escalonadas hasta una altura original de quizás 30 metros. Cada terraza es más pequeña que la inferior, creando un efecto de pirámide escalonada. Una escalera monumental, de 100 escalones, asciende por el frente, flanqueada por 2 escaleras laterales que convergen en la primera terraza. En la cima, un pequeño templo albergaba la estatua del dios lunar Nana, donde solo los sacerdotes de más alto rango podían entrar. Los zigurats no eran tumbas, como las pirámides egipcias. Eran plataformas elevadas para templos, construidas para acercar a los dioses al cielo de donde procedían, o quizás para elevar a los mortales hacia lo divino. Los sumerios llamaban al zigurat de Nippur Ekur, casa de la montaña, sugiriendo que estas estructuras recreaban las montañas sagradas en una tierra de llanuras sin relieve. Cada gran ciudad tenía su zigurat dedicado a su deidad patrona, y la rivalidad entre ciudades incluía competencia por construir el zigurat más impresionante. La construcción de un zigurat era una empresa colosal que movilizaba los recursos de toda una sociedad. El zigurat de Ur requirió aproximadamente 7 millones de ladrillos de adobe para su núcleo y 720.000 ladrillos cocidos para su revestimiento. Ejércitos de trabajadores moldeaban, secaban y transportaban estos ladrillos. Ingenieros diseñaban sistemas de drenaje interno para evitar que las lluvias destruyeran la estructura. El proyecto podía llevar décadas, abarcando el reinado de varios reyes. Era, en términos modernos, el equivalente de un programa espacial, un esfuerzo que definía la capacidad tecnológica y organizativa de la civilización. Los templos propiamente dichos, ubicados a nivel del suelo y en la cima de los zigurats, eran más que lugares de adoración. Eran hogares de los dioses, donde las estatuas divinas residían, eran alimentadas, vestidas y atendidas como si fueran seres vivos. Cada mañana, los sacerdotes despertaban a la estatua con himnos y plegarias. Le servían comidas múltiples al día: pan, cerveza, carne de sacrificio, pescado, frutas y dulces. Le cambiaban la ropa según las estaciones y los festivales, le presentaban a visitantes importantes y le informaban de los acontecimientos del reino. Esta no era metáfora. Los mesopotámicos creían genuinamente que el dios habitaba en la estatua y recibía estos servicios. Los festivales religiosos puntuaban el calendario mesopotámico con celebraciones que interrumpían la rutina del trabajo. El más importante era el Akitu, el festival de Año Nuevo, celebrado en primavera durante 12 días. En Babilonia,
La estatua de Marduk era llevada en procesión por las calles de la ciudad, seguida por multitudes de fieles. El rey realizaba rituales de humillación y renovación, siendo simbólicamente despojado de sus insignias antes de recibir de nuevo el mandato divino. Textos dramáticos, representaciones teatrales del mito de la creación, acompañaban las ceremonias. Todo el orden cósmico era renovado, asegurando prosperidad para el año venidero. La religión mesopotámica no ofrecía consuelo sobre el más allá. Los muertos descendían al Kur, un mundo subterráneo oscuro y polvoriento, donde existían como sombras, alimentándose de polvo y arcilla, privados de los placeres de la vida. No había paraíso para los justos, ni castigo especial para los malvados. Todos compartían el mismo destino sombrío. Esta visión pesimista se expresa claramente en la epopeya de Gilgamesh, cuando el héroe busca la inmortalidad y aprende que la muerte es inevitable para los mortales. Cuando los dioses crearon a la humanidad, asignaron la muerte a los hombres y retuvieron la vida para sí mismos. Imagina lo que significaba esta creencia para el mesopotámico común. La vida presente era todo lo que había. No había esperanza de recompensa póstuma por una vida virtuosa. Los placeres debían disfrutarse aquí y ahora. Los textos sapienciales aconsejaban: alégrate de día y de noche. Haz de cada día un festival. Baila y juega día y noche. Mira al niño que toma tu mano. Que tu esposa goce en tu seno. Porque esta es la tarea de la humanidad. Un hedonismo resignado, quizás, pero también una apreciación de los bienes terrenales que no dependía de promesas celestiales. Los dioses mesopotámicos no eran particularmente morales en el sentido que las religiones posteriores darían al término. Podían ser caprichosos, crueles, incluso injustos. El mito del diluvio, antecedente del relato bíblico, cuenta cómo Enlil decidió destruir a la humanidad simplemente porque el ruido de los mortales perturbaba su sueño. Solo la intervención de Enki, que avisó secretamente a un hombre justo, salvó a nuestra especie. La lección no era que los buenos fueran recompensados, sino que los humanos dependían de la voluble voluntad de poderes que no controlaban ni comprendían completamente. Esta incertidumbre religiosa se reflejaba en una rica tradición de adivinación. Los mesopotámicos desarrollaron métodos elaborados para conocer la voluntad de los dioses, examinar el hígado de animales sacrificados, observar el vuelo de las aves, interpretar sueños, analizar patrones en el humo del incienso o el aceite vertido sobre agua. Los adivinos eran profesionales esenciales, consultados antes de cualquier decisión importante. No se iniciaba una guerra, no se construía un edificio, no se celebraba un matrimonio sin consultar primero los auspicios. Pero si los dioses eran caprichosos, los humanos necesitaban formas más predecibles de ordenar su sociedad. Y en esto también Mesopotamia fue pionera, creando algunos de los primeros sistemas legales de la historia, donde la justicia no dependía del humor divino, sino de reglas conocidas y aplicables. En una vitrina del Museo del Louvre, bajo luz tenue que protege su superficie de basalto negro, se exhibe uno de los objetos más importantes de la historia de la civilización humana. Es una estela de más de 2 metros de altura, con forma de dedo índice apuntando al cielo. En su parte superior, un relieve muestra a un hombre de pie ante una figura, sentada en un trono. El hombre es Hammurabi, rey de Babilonia. La figura entronizada es Shamash, dios del sol y la justicia. Debajo de esta escena, casi 300 leyes están inscritas en escritura cuneiforme, regulando prácticamente todos los aspectos de la vida social. Es el Código de Hammurabi, datado aproximadamente en 1750 antes de nuestra era,
y representa uno de los primeros intentos sistemáticos de codificar la ley. Visualiza la estela en su ubicación original, probablemente en el templo de Shamash en Sipar. Cualquier ciudadano podía acercarse a leerla, o más probablemente, escuchar su contenido leído por un escriba público. El mensaje era claro. Las leyes no eran secretas ni arbitrarias, sino públicas y conocidas. Hammurabi proclamaba en el prólogo que los dioses lo habían elegido para que la justicia prevalezca en la tierra, para destruir al malvado y al perverso, para que el fuerte no oprima al débil. La ley era presentada como protección de los vulnerables contra los poderosos, un ideal que resonaría a través de los milenios. El código de Hammurabi no fue el primer código legal mesopotámico. Le precedieron el código de Ur-Nammu, datado unos 300 años antes, y el código de Lipit-Ishtar de Isin, entre otros. Pero el de Hammurabi es el más completo que ha sobrevivido, y el que mayor influencia tuvo en la tradición legal posterior. Sus casi 300 leyes cubren una gama extraordinaria de situaciones: contratos comerciales, préstamos y deudas, propiedad de tierras, matrimonio y divorcio, herencias, adopción, delitos violentos, negligencia profesional, esclavitud, regulación de precios y salarios. El principio más famoso del código es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Si un hombre destruía el ojo de otro hombre de su misma clase social, su propio ojo sería destruido. Si rompía un hueso, su hueso sería roto. Esta aparente crueldad representaba en realidad un avance sobre la venganza ilimitada de sociedades anteriores. La ley del talión establecía proporcionalidad. El castigo no podía exceder el daño causado. Era justicia medida, no venganza sin límites. Pero la justicia mesopotámica no era igualitaria. El código distinguía claramente entre tres clases sociales: los awilum, o ciudadanos libres de pleno derecho; los mushkenum, o dependientes del palacio con derechos limitados; y los wardum, o esclavos. El mismo delito recibía castigos diferentes según la clase del perpetrador y la víctima. Si un ciudadano libre golpeaba a otro ciudadano libre, pagaba una multa de plata. Si golpeaba a un dependiente del palacio, la multa era menor. Si golpeaba a un esclavo de otro, solo debía pagar al dueño por el daño a su propiedad. La vida de un esclavo valía literalmente menos que la de un hombre libre. Las leyes sobre las mujeres revelan una sociedad patriarcal, pero no sin protecciones para ellas. Una esposa podía divorciarse de un marido negligente que salía y desacreditaba gravemente a su esposa. Una viuda tenía derecho a permanecer en la casa de su esposo difunto y vivir de los bienes de la herencia. Una mujer acusada de adulterio podía probar su inocencia mediante el ordalío del río. Arrojada al agua, si flotaba era inocente; si se hundía, culpable. Esta prueba divina dejaba el veredicto final en manos de los dioses cuando la evidencia humana era insuficiente. Imagina un caso judicial en la Babilonia de Hammurabi. Dos comerciantes disputan sobre un préstamo de plata. Uno afirma haber pagado. El otro lo niega. Ambos presentan testigos y documentos ante los jueces, que se sientan a las puertas del templo de Shamash. Los jueces examinan las tablillas de arcilla con los contratos originales, escuchan los testimonios, consultan el código inscrito en la estela. Finalmente emiten un veredicto, que es registrado por escrito y sellado. El perdedor puede apelar al rey, pero la decisión de los jueces tiene peso legal. Es un sistema de justicia que reconoceríamos, con sus tribunales, sus abogados, sus precedentes y sus procedimientos. Los castigos del código incluyen multas en plata, compensaciones a las víctimas, mutilaciones físicas y pena de muerte. La muerte se prescribía para delitos graves: asesinato,
robo con entrada forzada, adulterio, ciertas formas de fraude comercial. Los métodos de ejecución variaban: ahogamiento, empalamiento, quema. La dureza de estos castigos nos resulta chocante, pero debemos recordar que no existían prisiones como las conocemos. Los castigos corporales y las multas eran las únicas opciones disponibles para una sociedad sin capacidad de encarcelar a largo plazo. Un aspecto notable del código es la regulación de profesiones. Los médicos tenían tarifas establecidas por diferentes procedimientos, pero también responsabilidades. Si un médico operaba a un paciente y éste moría, el médico podía perder su mano. Los constructores que edificaban casas que se derrumbaban y mataban a sus ocupantes podían ser ejecutados. Los barqueros que hundían embarcaciones debían compensar la carga perdida. Estas leyes establecían un principio de responsabilidad profesional que anticipaba conceptos modernos de negligencia y mala praxis. El impacto del Código de Hammurabi se extendió mucho más allá de Babilonia. Copias se han encontrado en sitios tan lejanos como Susa, en Irán, donde los elamitas llevaron la estela original como trofeo de guerra. Principios del código aparecen en legislaciones posteriores, incluyendo las leyes bíblicas del Antiguo Testamento. La idea misma de que la justicia debe basarse en reglas escritas, conocidas y aplicables uniformemente, es una herencia mesopotámica que fundamenta los sistemas legales modernos. Sin embargo, debemos ser cautelosos al interpretar el código. No sabemos con certeza si representaba la ley realmente aplicada o más bien un ideal propagandístico que el rey quería proyectar. Algunos casos legales que han sobrevivido en tablillas no siguen exactamente las prescripciones del código, sugiriendo que los jueces tenían discreción para adaptar las leyes a circunstancias específicas. El código era quizás menos un manual rígido y más una declaración de principios, una afirmación de lo que la justicia debía ser en un reino bien gobernado. La estela de Hammurabi permanece hoy en el Louvre, silenciosa testigo de una revolución en el pensamiento humano. La idea de que la justicia puede y debe estar codificada, que los poderosos están sujetos a reglas, tanto como los débiles, que la sociedad se ordena mejor por leyes conocidas que por caprichos individuales. Cuando hoy firmamos un contrato, acudimos a un tribunal o invocamos nuestros derechos, somos herederos de aquellos juristas babilonios que hace casi 4000 años comenzaron a tallar el orden en piedra. Pero las leyes de Hammurabi regulaban no solo la justicia interna, sino también el comercio que conectaba a Mesopotamia con el mundo exterior. Porque esta tierra entre ríos, rica en grano, pero pobre en casi todo lo demás, dependía de redes comerciales que se extendían por miles de kilómetros. Mesopotamia era una paradoja económica. Sus campos producían excedentes de grano suficientes para alimentar ciudades de decenas de miles de habitantes. Pero la llanura aluvial carecía de casi todos los demás recursos necesarios para la civilización. No había piedra para construir. Los mesopotámicos construían con el barro que tenían en abundancia. No había madera para vigas, muebles o barcos. Los escasos árboles de la región eran palmeras, útiles pero insuficientes. No había metales, ni cobre para herramientas, ni estaño para bronce, ni oro ni plata para joyas y comercio. Incluso las piedras semipreciosas que los mesopotámicos amaban, lapislázuli, cornalina, ágata, debían importarse de regiones lejanas. La solución fue el comercio a una escala que no tenía precedentes en la historia humana. Desde el cuarto milenio antes de nuestra era, redes comerciales conectaban Mesopotamia con regiones tan distantes como Afganistán al este, Egipto al oeste, Anatolia al norte y el Valle del Indo al sureste. Estas rutas comerciales no solo transportaban mercancías, transportaban ideas, tecnologías, creencias. El comercio mesopotámico fue uno de los primeros motores de lo que hoy llamaríamos globalización. Visualiza una caravana partiendo de Ur hacia el norte,
hacia las montañas donde se extraen metales y piedra. Docenas de burros cargados con textiles de lana, el principal producto de exportación mesopotámico, caminan en fila por senderos polvorientos. Comerciantes y guardias armados los acompañan, vigilantes ante el peligro de bandidos. El viaje durará semanas, atravesando territorios de pueblos diferentes con lenguas extrañas. Al llegar a su destino, los comerciantes intercambiarán sus textiles por cobre, estaño, plata, madera, de cedro. Luego emprenderán el largo regreso, más ricos pero exhaustos, habiendo arriesgado sus vidas por el comercio. El comercio marítimo era igualmente importante. Desde los puertos de Ur y Eridú, barcos navegaban por el Golfo Pérsico hacia destinos legendarios. Los textos mesopotámicos mencionan 3 tierras comerciales principales: Dilmun, identificada probablemente con Bahrein; Magan, posiblemente Omán; y Meluja, casi con certeza el Valle del Indo. De Dilmun venían dátiles, perlas y cobre. De Magan, cobre y piedra diorita. De Meluja, los productos más exóticos: marfil, cornalina, madera de ébano, animales exóticos para los jardines de los reyes. Imagina el puerto de Ur en su apogeo, alrededor del año 2000 antes de nuestra era. Barcos de juncos y madera se alinean en los muelles. Algunos apenas llegados con cargamentos del sur, otros siendo cargados para partir. El aire huele a especias desconocidas, a pescado salado, a brea utilizada para impermeabilizar los cascos. Estibadores de piel oscura trabajan junto a comerciantes vestidos a la manera sumeria, mientras escribas registran cada carga que llega o parte. Es un lugar donde mundos se encuentran, donde lenguas diferentes se mezclan en un coro de transacciones. El sistema comercial mesopotámico desarrolló instituciones financieras sofisticadas. Los templos y palacios funcionaban como bancos, prestando plata a comerciantes para financiar expediciones y cobrando intereses sobre los préstamos. Los contratos comerciales especificaban con precisión las obligaciones de cada parte: cuánta plata se prestaba, qué interés se cobraría, cuándo debía devolverse el préstamo, qué sucedía si el comerciante moría o perdía su cargamento en el camino. Algunos contratos incluían cláusulas de seguro rudimentarias. Si el barco naufragaba sin culpa del capitán, el comerciante no tendría que devolver el préstamo. Los comerciantes mesopotámicos formaban asociaciones llamadas Harranum, sociedades donde varios inversores aportaban capital y compartían riesgos y ganancias. Un comerciante podía representar a múltiples inversores simultáneamente, comprando y vendiendo en su nombre. Las ganancias se dividían según proporciones establecidas en contrato. Las pérdidas también se compartían. Era un sistema notablemente similar a las sociedades comerciales modernas, desarrollado más de 3000 años antes de las compañías por acciones europeas. Los textiles eran el producto de exportación más importante de Mesopotamia. Las ovejas de la región producían lana de calidad, que miles de tejedoras, mayoritariamente mujeres, muchas de ellas dependientes de los templos, convertían en telas. Los textiles mesopotámicos eran apreciados en todo el mundo antiguo por su calidad y variedad. Telas simples para uso cotidiano, tejidos finos para la élite, telas teñidas con colores valiosos. Una tablilla de la época de Ur, tercera, registra la producción de casi 400.000 prendas en un solo año, testimonio de una industria textil de escala verdaderamente industrial. Las importaciones incluían materiales estratégicos y bienes de lujo. El cobre venía de Omán, Chipre y Anatolia. El estaño, necesario para fabricar bronce, de Afganistán o quizás de regiones aún más lejanas. La plata que servía como dinero procedía principalmente de Anatolia. El oro venía de Egipto y quizás de la India. El lapislázuli, la piedra azul que los mesopotámicos valoraban sobre casi todas las demás, se extraía únicamente en las montañas de Badakhshan, en lo que hoy es Afganistán,
a más de 2000 kilómetros de distancia. El sistema de pesos y medidas mesopotámico facilitaba el comercio internacional. El siclo de plata, aproximadamente 8 gramos, era la unidad monetaria básica, aunque no existían monedas acuñadas. La plata se pesaba en cada transacción. La mina equivalía a 60 siclos, el talento a 60 minas. Este sistema, sexagesimal, coherente con las matemáticas mesopotámicas, se extendió por todo el cercano Oriente, permitiendo que comerciantes de diferentes culturas entendieran los precios y realizaran intercambios. Los caminos comerciales no solo transportaban bienes materiales. Las ideas viajaban con los comerciantes, tecnologías de manufactura, diseños artísticos, creencias religiosas, sistemas de escritura. La escritura cuneiforme se extendió a lo largo de las rutas comerciales, adoptada por pueblos que hablaban idiomas completamente diferentes del sumerio o el acadio. Objetos de estilo mesopotámico aparecen en sitios desde el Egeo hasta el Valle del Indo, evidencia de una cultura material que trascendía fronteras políticas. Un comerciante mesopotámico exitoso podía acumular riqueza considerable. Algunos se convirtieron en figuras prominentes de sus comunidades, prestando dinero a los nobles, financiando obras del templo, incluso sirviendo como representantes diplomáticos en 1919 tierras extranjeras. El comercio era arriesgado. Barcos naufragaban, caravanas eran asaltadas, socios resultaban deshonestos. Pero las recompensas potenciales atraían a hombres ambiciosos dispuestos a jugarse el futuro en una expedición comercial. Y así, a través del comercio, Mesopotamia se conectaba con el mundo más amplio, exportando no solo textiles y grano, sino las ideas, instituciones y conocimientos que habían desarrollado en su tierra entre ríos. Ese legado, transportado por comerciantes y viajeros, sobreviviría a las ciudades que lo crearon. Hay cosas que hacemos todos los días sin pensar en sus orígenes. Miramos un reloj y vemos 60 minutos en cada hora, 60 segundos en cada minuto. Consultamos un horóscopo que divide el cielo en 12 signos zodiacales. Firmamos contratos que nos obligan legalmente. Comparecemos ante tribunales que aplican leyes codificadas. Vivimos en ciudades con calles planificadas y sistemas de alcantarillado. Todas estas cosas, tan familiares que parecen naturales, fueron inventadas. Y la mayoría fueron inventadas en Mesopotamia. El sistema sexagesimal, de base 60, que los mesopotámicos desarrollaron para sus cálculos matemáticos, sobrevive en nuestra medición del tiempo y los ángulos. Los babilonios dividieron el círculo en 360 grados, el día en 24 horas, la hora en 60 minutos. Cuando calculamos que un triángulo tiene 180 grados o que un año tiene 365 días, estamos usando conceptos que escribas mesopotámicos refinaron hace 4000 años. Visualiza a un astrónomo babilonio observando el cielo nocturno desde lo alto de un zigurat, registrando meticulosamente los movimientos de los planetas. Sus observaciones, acumuladas durante siglos, permitieron desarrollar modelos matemáticos que predecían eclipses con precisión notable. Los griegos heredaron esta astronomía babilonia y la transmitieron a los árabes, quienes la transmitieron a la Europa medieval. Cuando Copérnico revolucionó la astronomía en el siglo XVI, trabajaba con datos que incluían observaciones babilonias de más de 2000 años de antigüedad. El zodiaco que conocemos es invención mesopotámica. Los babilonios dividieron la banda celeste por la que transitan el Sol, la Luna y los planetas en 12 secciones, cada una asociada con una constelación: Aries, Tauro, Géminis y así sucesivamente. Este sistema fue adoptado por los griegos, difundido por los romanos y sigue siendo la base de la astrología occidental. Cuando alguien pregunta ¿de qué signo eres?, está usando un sistema inventado en Babilonia hace más de 2500 años. La tradición legal mesopotámica influyó profundamente en las leyes posteriores del cercano Oriente.
Estudiosos han identificado paralelos notables entre el Código de Hammurabi y las leyes del Antiguo Testamento. La ley del talión, las regulaciones sobre préstamos y deudas, las normas sobre propiedad y herencia. Esto no significa que los israelitas copiaran directamente a los babilonios, sino que ambos participaban de una tradición legal común del cercano Oriente Antiguo, cuyas raíces estaban en Mesopotamia. Imagina la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, la mayor colección de tablillas del mundo antiguo, reunida por orden del rey asirio en el siglo VII antes de nuestra era. Más de 30.000 tablillas contenían prácticamente todo el conocimiento mesopotámico acumulado durante milenios. Mitos y epopeyas, himnos y plegarias, tratados médicos y astronómicos, listas léxicas y gramaticales, correspondencia diplomática y registros administrativos. Cuando los babilonios destruyeron Nínive en 612, antes de nuestra era, la biblioteca quedó enterrada bajo los escombros, preservada paradójicamente por la destrucción. Su redescubrimiento en el siglo XIX reveló al mundo moderno la profundidad de la cultura mesopotámica. Entre los tesoros de la biblioteca estaba la epopeya de Gilgamesh, la obra literaria más antigua conocida. La historia del rey de Uruk, que busca la inmortalidad después de la muerte de su amigo Enkidu, resonó a través de los siglos, influyendo en tradiciones literarias posteriores. El episodio del diluvio en Gilgamesh es casi idéntico al relato bíblico de Noé, evidencia de una narrativa común que se transmitió de Mesopotamia a las culturas posteriores del cercano Oriente. La escritura misma, la tecnología más transformadora de la historia humana, nació en Mesopotamia. Aunque el sistema cuneiforme no sobrevivió, el último texto cuneiforme conocido data del año 75 de nuestra era, la idea de representar el lenguaje mediante símbolos escritos se transmitió a sistemas posteriores. El alfabeto que usamos hoy desciende, a través de los fenicios y los griegos, de sistemas de escritura del cercano Oriente que fueron posibles porque los mesopotámicos demostraron que escribir era posible. El concepto mismo de ciudad, esa forma de organización humana que define la civilización, se desarrolló en Mesopotamia. Las ciudades mesopotámicas no fueron las primeras aldeas ni los primeros asentamientos permanentes, pero fueron los primeros lugares donde decenas de miles de personas vivieron juntas, especializadas en diferentes oficios, gobernadas por instituciones complejas, conectadas por redes comerciales con el mundo exterior. El urbanismo, como forma de vida y como disciplina de planificación, tiene sus raíces en Uruk, Ur y Babilonia. Hoy, la tierra de Mesopotamia es el Irak moderno, una región que ha conocido guerras, sanciones y sufrimiento en décadas recientes. Los sitios arqueológicos de Babilonia, Ur y Nínive han sufrido daños por conflictos y saqueos. El Museo de Irak en Bagdad, que albergaba una de las mejores colecciones de arte mesopotámico del mundo, fue saqueado durante la invasión de 2003, aunque muchos objetos han sido recuperados desde entonces. La herencia mesopotámica, después de sobrevivir milenios enterrada en la arena, enfrenta nuevas amenazas en el presente. Pero el legado más importante de Mesopotamia no está en objetos que pueden robarse o destruirse. Está en las ideas, las instituciones, los conceptos que estructuran nuestra civilización. Cada vez que consultamos la hora, firmamos un contrato, acudimos a un tribunal, vivimos en una ciudad, leemos un texto escrito, somos herederos de aquellos sumerios, acadios y babilonios que, entre dos ríos hace 5.000 años, inventaron las herramientas del mundo civilizado. Hemos recorrido juntos un viaje extraordinario. Desde las primeras aldeas de agricultores en las riberas del Tigris y el Éufrates, hasta las grandes ciudades de Uruk y Ur. Desde los primeros garabatos en arcilla húmeda, hasta las bibliotecas que guardaban el conocimiento de milenios. Desde los templos modestos de las primeras comunidades, hasta los zigurats, que se alzaban como montañas hacia el cielo. Hemos conocido a campesinos y reyes, a escribas y sacerdotes,
a comerciantes y guerreros. Hemos visto nacer la escritura, la ley, la ciudad, la civilización misma. Los mesopotámicos no sabían que estaban haciendo historia. Para ellos, cada día era simplemente otro día de trabajo en los campos, de cálculos en la escuela de escribas, de plegarias en el templo, de regateo en el mercado. No imaginaban que sus tablillas de arcilla serían desenterradas 4000 años después por extranjeros de tierras que ni siquiera podían concebir. No sospechaban que sus ideas viajarían a través del tiempo y el espacio para dar forma a civilizaciones futuras. Simplemente vivían sus vidas, enfrentaban sus desafíos, buscaban la felicidad en un mundo de incertidumbre. Y en eso, quizás, eran exactamente como nosotros. Los proverbios sumerios que hablaban de esposas difíciles y vecinos molestos, de hijos desobedientes y jefes injustos, podrían haberse escrito ayer. El rey Gilgamesh, llorando por su amigo muerto, buscando desesperadamente una inmortalidad que se le escapaba, expresaba anhelos que reconocemos en nuestros propios corazones. La condición humana no ha cambiado tanto en 5 milenios. Seguimos amando y temiendo, esperando y desesperando, construyendo y destruyendo, tal como lo hacían aquellos primeros ciudadanos de las primeras ciudades. Mesopotamia nos recuerda que la civilización es frágil. Aquellas ciudades que parecían eternas son hoy montículos de escombros en desiertos polvorientos. Las lenguas que registraron los primeros pensamientos escritos de la humanidad llevan milenios sin ser habladas. Los dioses que recibían ofrendas en templos magníficos son ahora nombres en libros de historia. Todo lo que aquellos hombres y mujeres construyeron con tanto esfuerzo ha desaparecido, excepto las ideas que transmitieron a sus herederos. Pero las ideas permanecen. Y mientras miremos un reloj, firmemos un contrato, leamos un libro o caminemos por las calles de una ciudad, Mesopotamia vivirá. No en el barro desmoronado de sus zigurats, sino en la estructura misma de nuestra civilización. Los mesopotámicos nos legaron las herramientas para entender el tiempo, organizar la sociedad, registrar el conocimiento, construir el futuro. Somos sus herederos, lo sepamos o no. El Tigris y el Éufrates siguen fluyendo hoy, como fluían hace 6000 años cuando los primeros agricultores cavaron los primeros canales. Las aguas que vieron nacer la civilización siguen su curso hacia el Golfo Pérsico, indiferentes a los imperios que han surgido y caído en sus orillas. Pero nosotros no somos indiferentes. Nosotros recordamos. Y al recordar honramos a todos aquellos anónimos constructores de la civilización, cuyo trabajo hace posible el mundo que conocemos. Si este viaje a la antigua Mesopotamia te ha resultado interesante, te invito a suscribirte y a dejar un comentario con tus reflexiones. ¿Qué aspecto de esta civilización te ha sorprendido más? ¿Qué otras culturas antiguas te gustaría explorar? Comparte este video con alguien que ame la historia y juntos mantendremos vivo el recuerdo de quienes nos precedieron. Gracias por acompañarme en este viaje entre los ríos. Hasta la próxima exploración.